Hola, ¿cómo están? Soy Guillermo Contreras, docente de CD Center, de los auxiliares en farmacia. El día de hoy vengo a explicarles, ¿ya? A darle una clase acerca de cuáles son los roles y las funciones que tiene el auxiliar de farmacia una vez que ya tiene obtuvo su título. Cuando nosotros mencionamos auxiliar de farmacia, el auxiliar de farmacia tiene uno de los roles y una de las funciones muy importantes dentro de la farmacia. Debemos saber que el auxiliar de farmacia puede laborar en cualquier farmacia, sea pública, sea privada. El auxiliar de farmacia tiene funciones y roles, atención al cliente, control y caducidad de los medicamentos. Los medicamentos tienen fecha de caducidad y deben estar bajo semaforización. Dentro de los medicamentos hay una semaforización hablando de la fecha de caducidad de los medicamentos, que eso es importante saber. El auxiliar de farmacia debe saber la semaforización de los medicamentos, donde durante este curso se les detalla, se les explica cuál es esa semaforización que tienen los medicamentos. Aparte de eso, es controlar los medicamentos que sean perchados en su lugar correspondiente. Cada medicamento tiene secciones diferentes dentro de una farmacia. Las vías de administración, hay enterales y parenterales. Dentro de estos cursos vamos a saber cuáles son las vías de administración enterales y cuáles son las vías de administración parenterales. Cada cambia, que es una tableta. Todo eso, que es una cápsula, que es un medicamento, cuáles son los efectos adversos, qué es un RAM. El auxiliar de farmacia debe saber todo eso para laborar dentro de una empresa. La atención al cliente es importante. También le damos atención al cliente. Los correctos. Hay que dar el medicamento correcto. Dentro de la farmacia hay medicamentos comerciales y medicamentos genéricos. ¿Cuál es la diferencia entre un medicamento comercial y cuál es la diferencia entre un medicamento genérico? Es importante que lo sepan. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? Tiene un principio activo? ¿Cómo es el principio activo del medicamento comercial y cómo es el principio activo del medicamento genérico? Es lo mismo administrar un medicamento intramuscular que un medicamento intravenoso. ¿Cuál actúa más rápido? ¿Qué medicamento afecta más rápido, el intravenoso o el intramuscular? Eso debe saber el auxiliar de farmacia. El auxiliar de farmacia ayuda a sus superiores, al bioquímico, al farmacéutico. Puede atender al paciente, puede generar ventas, puede perchar, puede despachar medicamentos, puede ser cobranza de medicamentos. El auxiliar de farmacia se encarga de cualquier ámbito que esté dentro de una farmacia. Es el que puede realizar, tiene múltiples funciones. El auxiliar de una farmacia, múltiples funciones. Esas múltiples funciones que le ayuda o que hace el auxiliar de farmacia es para el beneficio de la empresa, es para el beneficio de su trabajo. Por eso les voy a impartir la clase, cuáles son los roles y las funciones que tiene el auxiliar de farmacia dentro de su título, hasta dónde puede llegar, porque recuerden que todos tenemos
límites. Ejemplo, un auxiliar de farmacia no puede recetar. Es prohibido recetar un medicamento. Es prohibido. Por eso deben conocer cuáles son sus límites, hasta dónde pueden llegar. El auxiliar de farmacia trabaja bajo la supervisión del farmacéutico. Es quien lo dirige a ellos. El farmacéutico, una persona titulada, es quien los dirige, quien los va a controlar, quien les va a asignar funciones. Les va a decir, vas a trabajar despachando, vas a trabajar cobrando, o vas a perchar. Varias funciones cumple. Puede preparar suministros y medicamentos, los puede ir colocando correctamente, clasificándolos. Medicamentos para la presión arterial, medicamentos para la diabetes, medicamentos para el colesterol, etcétera, etcétera, etcétera. Así los clasifican en una farmacia, los van clasificando dependiendo la enfermedad que el paciente tenga, porque en una farmacia se trabaja ordenadamente. Si trabajas ordenadamente, es importante ya sabes dónde están los medicamentos y vas y se los tomas. Se puede trabajar en farmacias de hospitales, en centros de atención o en industrias farmacéuticas. Miren, el auxiliar de farmacia puede estar en cualquiera uno de estos ámbitos. Puede trabajar en cualquiera de estos ámbitos. No solo en una farmacia particular, en farmacias hospitales también. La mayor parte del profesional que trabaja dentro de una farmacia es auxiliar, que su función es despachar los medicamentos a los pacientes. Es importante que conozcan eso. ¿Cómo es la forma en el despacho del medicamento dentro de un hospital? ¿Cómo es la forma de despacho del medicamento en una farmacia privada? ¿Qué deben firmar? ¿Qué no deben firmar? ¿Qué le deben dar al paciente? ¿Qué no le deben dar al paciente? Todo eso se forma en el curso. El auxiliar es una persona que colabora con el personal farmacéutico en la atención del cliente. La atención del cliente es muy importante. Atender a un cliente de manera sonriente, de manera alegre, ese paciente se va feliz por tu atención, se va contento por todo lo que le has brindado. Eso es una de las características de este curso, en saber cómo vincularte con ese paciente, con ese cliente, de qué manera lo vas a atender, qué manera le vas a interpretar esa receta. Cumplen varias funciones. Aquí, la interpretación de las recetas médicas. Deben interpretar. Si el médico envía medicamentos comerciales o genéricos, se la debe interpretar. O se le debe decir al paciente, señor, tenemos 2 medicamentos en las presentaciones que el médico envió. Eso es educación al paciente, porque ya el paciente ya sabe que ese medicamento viene en 2 presentaciones. La dispensación de los medicamentos. Cuando nosotros hablamos de la dispensación, estamos hablando en que uno empieza a despachar los medicamentos al paciente, en que el paciente llega o el cliente llega con una receta y nosotros le empezamos a ir despachando como conforme está en la receta, dando los medicamentos correctos. Si en la receta dice 30 medicamentos, son 30 medicamentos. Por eso es la interpretación de la receta. Aquí nosotros hacemos interpretación de recetas, hacemos ejemplos en cómo interpretas una receta de una farmacia.
La facturación. Se factura. Cobranza. El medicamento que estás vendiendo en una farmacia privada, ¿ya? Tiene un costo. En una farmacia pública no lo tiene porque es gratis. Todo eso deben saberlo. Deben conocer, deben tener conocimiento. El control de stock. ¿Cuánta cantidad de ese medicamento hay en toda la farmacia? Si ya se va a terminar, si no se va a terminar, si hay bastante de ese medicamento, bastante insumos o no. Y dependiendo del stock se hacen los pedidos. Dependiendo de lo que haya en la farmacia se hace el pedido para abastecer a tu población, para abastecer y satisfacer a tus clientes que van a la farmacia, donde tengas la mayor parte de los medicamentos que el cliente va a pedir o a solicitar. Eso es atención al cliente. Eso es una atención eficaz, donde el cliente se va satisfecho porque le diste la mayoría de los medicamentos que requería. Todo eso es importante conocerlo, saberlo, para que ustedes, el auxiliar de farmacia, tengan conocimientos y comience, y si el paciente o el cliente le genera preguntas sobre ese medicamento, el auxiliar de farmacia tiene que saber para qué sirve ese medicamento. Todo eso enseñamos en este curso. El rol se refiere a una función que cumple un puesto determinado. No todos los días le va a tocar apechar medicamentos. Puede que seas despachador, puede que seas cobranza. El auxiliar de enfermería puede desenvolverse en cualquier, el auxiliar de farmacia puede desenvolverse en cualquier lugar de la farmacia. No tiene un rol definido. Porque tiene que tener conocimientos, múltiples conocimientos para atender a ese paciente, para darle los medicamentos que requiere. Por lo general, dicha profesión podemos asociar directamente una tarea de asistencia y colaboración al profesional farmacéutico, donde tiene que tener destreza, agilidad, orientación, saber dónde están esos medicamentos, dónde los puedo ubicar, dónde los puedo localizar de manera rápida y oportuna. Eso deben tenerlo, deben saberlo. Esos conocimientos son importantes. El auxiliar de farmacia es responsable en atender a ese cliente o paciente de acuerdo a las indicaciones del farmacéutico. Tienes que entender a un paciente de manera, o un cliente de manera correcta. Tienes que saber comprender a ese paciente. Aunque a primera vista se parece una tarea muy sensible, la atención al cliente suele ser un proceso bastante complejo y requiere preparación, técnicas de cortesía y empatía. Nosotros formamos eso. Nosotros le enseñamos al auxiliar de farmacia cómo atender a ese paciente con prácticas, ejercicios. Todo eso nosotros realizamos dentro de las clases. Es importante que el auxiliar de farmacia cuente con una vasta formación en atención al cliente y calidad de servicio. Nosotros les damos atención al cliente y calidad de servicio. La atención al cliente es importante en una farmacia y mucho más la calidad de servicio. ¿Cómo atiendes a ese paciente? Si lo haces esperar o no lo haces esperar.
si cumple con todas las expectativas o no cumple con todas las expectativas. El auxiliar de farmacia tiene definido su papel. Puede dispensar, facturar o vender en una farmacia. Recuerden que muchas veces deben depender del farmacéutico. Si el farmacéutico le asigna una tarea específica, ustedes deben cumplirla. Porque el auxiliar de farmacia acata órdenes de los que tienen título de tercer nivel o cuarto nivel. Pero aún así se deben desenvolver de una manera adecuada. Deben tener conocimientos teóricos de los medicamentos. ¿Qué medicamento le estás vendiendo a ese paciente? Porque el paciente te va a preguntar, ¿para qué sirve la furosemida? ¿O qué me causa la furosemida? Un ejemplo. Señor, la furosemida le causa que usted vaya a miccionar constantemente y esa micción hace que usted baje su presión arterial. Para eso sirve la furosemida. Esos pequeños detalles, esos conocimientos teóricos, si yo se los imparto a ese paciente, ¿qué pasa? Lo estoy educando, porque ya sabe para qué sirve la furosemida. Y así evito la automedicación. De esa manera. De esa manera, el, el auxiliar de enfermería, si educa, el auxiliar de farmacia, si educa a un eh, paciente o cliente, evita que ese paciente se automedique, porque ya sabe que ese medicamento sirve para bajar la presión arterial. Nosotros damos todo tipo de conocimientos, teóricos y prácticos. ¿Para qué sirve tal medicamento? ¿Para qué sirve la aspirina, que es un anticoagulante? O el ácido acetilsalicílico, que es lo mismo, o la antiplac. Porque los nombres farmacéuticos o los medicamentos tienen varios nombres. Aspirina, ácido acetilsalicílico o antiplac, es lo mismo. Deben saberlo. ¿Cuáles son los nombres? Para dispensar los medicamentos, el auxiliar de la farmacia debe estar al tanto de las formas farmacéuticas disponibles. Si, ¿cuáles son las formas farmacéuticas de ese medicamento? Si son orales, si son tabletas, si son óvulos, si son jarabes, si son pastillas, etcétera. Las vías de administración, ¿cuál? Si ese medicamento solo viene en vía de administración parenteral, o sea, intravenosa, o venga mixta, intravenosa e intramuscular, porque los medicamentos solo puede que venga con una sola vía de administración, intravenosa, y el familiar quiere una intramuscular. No se puede cambiar la vía de administración. Si es intravenosa, es solo intravenosa. Las marcas comerciales, los medicamentos genéricos y los medicamentos de venta libre. Debe saber en una farmacia, el farmacéutico, el auxiliar de farmacia, qué medicamento se vende con receta médica y qué medicamento se vende sin receta médica, porque dentro de una farmacia se puede vender medicamentos sin receta médica, que le llaman medicamentos de venta libre, y medicamentos con receta médica. Los psicotrópicos, por lo general, son los más comunes que piden receta médica. Por otra parte, para cumplir la tarea con la facturación de los medicamentos, deben tener conocimientos particulares. Esto es empíricamente, cuando vas facturando un medicamento, ya ahí lo explica, dentro de la empresa también te explicamos, te hacemos ejemplos en cómo facturas un medicamento. Todo eso nosotros te guiamos para que estés preparado para trabajar en una pública como en una privada, porque el auxiliar de farmacia se debe desenvolver en cualquier ámbito. Muchas tareas relacionadas en el proceso de la facturación, el manejo de software es muy importante que lo conozcan, ¿ya?
nosotros hacemos simuladores con el manejo de software, como cuando hacemos el ejemplo, o los simuladores con la facturación. Ya son programas informáticos que te indican cuánto de medicamento hay disponible dentro de la farmacia, si amerita o no amerita hacer pedidos, porque ya en los simuladores te sale, este medicamento hay 5 en stock, o sea, solo tiene 5 medicamentos más, nada más, dentro de la farmacia, y es el que más se vende. ¿Qué haces? Tienes que realizar un pedido, comunicarle a tu superior, necesito este medicamento porque solo tengo 5. O este medicamento ya se caduca en 2 meses o en 3 meses. La semaforización de los medicamentos. Dentro del auxiliar de farmacia es importante realizar inventario de los medicamentos, llevar el registro de las prescripciones. Dentro de, cuando vendes un medicamento psicotrópico, te tienes que quedar con la receta médica, que eso luego lo mencionaremos en los próximos videos. Porque tienes que quedarte con la receta médica como respaldo a quien se lo vendiste. ¿Y por qué? Recibir los revises médicos y verificar su autenticidad. Debes saber si ese medicamento es auténtico, si ese medicamento se lo vendió, no es falso. Obtener la información necesaria para la entrega de un medicamento prescrito, porque muchas veces se falsifica la receta, o a veces en la parte de abajo de la receta escriben con otra letra. Eso es una falsificación de receta que no está adulterada y no pueden venderla. Verificar los sistemas computarizados de la información. Que todo medicamento tenga indicaciones adecuadas, indicaciones pertinentes. Expender los medicamentos prescritos, solo vender los medicamentos que están prescritos, nada más. No vender un medicamento extra, no se puede vender medicamento extra en una farmacia. Si el médico prescribió 5 medicamentos, usted no le pueden vender otro de más. Por eso recuerden limitaciones. Es importante que sepan cuáles son las limitaciones. Brindarle al cliente un medicamento extra, no pueden realizarlo. ¿Ya? Llevar el registro de los medicamentos a los pacientes. Brindarles asistencia farmacéutica cuando sea necesario. Distribuir los medicamentos a centros de salud si se amerita. Distribuir ese medicamento, llevarlo a un centro de salud o no. Realizar la distribución de la dosis para tratamientos intravenosos. Señor, este medicamento se debe administrar una vez al día. Son indicaciones. Interpretar la receta, donde aquí el auxiliar de farmacia debe interpretar la receta y mencionarle al paciente lo que dice en esa receta. Porque ahí lo estás educando también. Comunicar las dudas al departamento médico correspondiente. Llevar un inventario de los archivos, de todo lo que se ha vendido, de todo. Porque recuerda que tienes que hacer un inventario. Puede ser mensual, puede ser anual. Ese inventario es importante para saber en el stock o el consumo de los medicamentos. Los auxiliares de farmacia también preparan medicamentos según las prescripciones, donde aquí, bajo la supervisión de un farmacéutico, les ayudan, pásame X dosis, etcétera. O despáchame X medicamento. Todo eso es importante. La forma de almacenar los medicamentos dentro de una farmacia
cuál es la temperatura que deben tener los medicamentos. Hay medicamentos que necesitan tener refrigeración, hay medicamentos que no necesitan. Los medicamentos deben ser dosis correctas para cada paciente. Si el médico le dice administrar 250 mg, usted tiene que brindarle un ejemplo. Si el médico le dice administrar paracetamol de 500 mg o miligramos cada 8 horas, pero ustedes solo, y si le venden un paracetamol o le despachan un paracetamol de 1 gramo, no es lo mismo, no están los 10 correctos, no están aplicando dosis correcta. Trasladar suministros a los departamentos, ya sea a un hospital, o si ahora que están muy a menudo los delivery, que los pides por una app y lo llevas a la casa. La industria farmacéutica, los auxiliares de farmacia ayudan a la investigación y desarrollo de nuevos medicamentos, controlan el funcionamiento día a día del laboratorio, realizan la limpieza de equipos, controlan la asistencia de los equipos, cómo están trabajando, si esos equipos están en buen estado, si necesitan mantenimiento o no. Los auxiliares que trabajan en los centros de atención primario, estamos hablando de centros de salud, trabajan dependiendo de las necesidades del área local. Pueden estar involucrados en el seguimiento de las prescripciones de un medicamento. Aquí, por un niño, no se le pueden vender psicotrópicos a menores de edad, está contraindicado. Por el hecho de que se pueden utilizar como estupefacientes. Un auxiliar de farmacia debe ser con formación específica, farmacia o para farmacia, que muestre interés, que le guste ya leer, que sepa efectos adversos, qué es un efecto placebo, qué es un efecto nocebo, indicaciones, contraindicaciones, efectos deseados, un RAM, un enfoque complejo, metodológico en su trabajo, preciso y una atención al cliente detallada. Educando al paciente, la educación al paciente o cliente es muy buena, porque lo estás ayudando o fomentando, como les mencioné, la automedicación. Estás haciendo que ese paciente no se automedique, que señor, no se puede automedicar. Eso hay que eliminar de los pacientes la automedicación. Trabajar en equipo es importante para atender a un cliente, para que ese cliente se vaya satisfecho. Habilidades de comunicación para explicarse y dar ejemplos y dar conocimientos claros y oportunos. Hay que ser amistoso, accesible para trabajar con el paciente o el cliente. Responsabilidad, confidencialidad en el paciente. Hay que ser confiable. Si el paciente le menciona algo, ustedes deben guardarlo. Un confidente. Hay que trabajar en beneficio al cliente. Hay que trabajar en servicio, un buen servicio al cliente. Los clientes van a seguir estando solo yendo a esa farmacia. Capacidad para trabajar en equipo, capaz de dar explicaciones claras y concisas. Eso nosotros formamos. Que todo cliente o todo auxiliar de farmacia tenga conocimientos claros para darle al paciente. Capaz de prestar atención a cada detalle que le dice el cliente que le afecta. Capaz de seguir procedimientos establecidos. Recuerden, dentro de una farmacia hay protocolos que deben acatarlos. Todo eso es importante que lo conozcan. Habilidad para los números, habilidad comunicativa, habilidades de laboratorio, habilidades informáticas meticulosas.
todas estas habilidades se van desarrollando durante este curso. Es importante que nosotros tengamos múltiples habilidades para que nos podamos desarrollar en el ámbito donde estemos laborando. Obtener la información necesaria a través de profesionales de salud, entregar los medicamentos correctamente prescritos, medir las medicinas. Como les expliqué, si dicen 15 paracetamol, le deben dar 15 paracetamol. No deben darle más, solo darle lo que el médico prescribió. Empaquetar y etiquetar la prescripción. Realizar un inventario. Si hace falta algún suministro, reportarlo con sus superiores. Deben recibir el pago. Una vez que ustedes despachan, deben cobrar. Informar a los pacientes o clientes de las prescripciones. ¿Qué hay o qué ven en esa prescripción? Si no está correctamente la dosis. Atender las llamadas con los distribuidores. Coordinar con los farmacéuticos que atiendan alguna inquietud. Un medicamento o alguna salud de un paciente. Dentro de este curso van a tener, es de manera híbrida, clases virtuales y presenciales. Yo soy el docente, la misma persona que les da las clases virtuales, les da las clases presenciales. El curso dura 6 meses con prácticas incluidas. Nosotros les damos farmacia endocrina, farmacología endocrina, farmacología gastrointestinal. Le damos la vía de administración, temas de vía de administración de los medicamentos, la atención al cliente en la farmacia. Todo eso brindamos en este curso, donde nosotros damos un curso actualizado con conocimientos actuales, donde le mostramos cuáles son los correctos o cuáles son las maneras para administrar, ¿ya? O para interpretar una receta. Durante todo este curso, que los invito a que sean parte, van a tener conocimientos muy elevados acerca de la farmacología para evitar que ese paciente se automedique. Porque eso es uno de los objetivos, evitar que ese paciente se automedique. Si ese paciente se automedica, está haciéndose un daño para su vida. Y nosotros debemos brindarle una educación al paciente, darle un poquito de los conocimientos que nosotros tenemos hacia el cliente o paciente dentro de una farmacia. Eso es uno de los roles importantes que tiene el farmacéutico. La atención personalizada, atención con calidad y calidez, donde te vas a conocer las vías de administración, enterales, parenterales, los efectos adversos, los efectos deseados, que es un RAM, cómo hacer ante un RAM, indicaciones, contraindicaciones, dosis, fórmulas para administrar los medicamentos, fórmulas pediátricas, fórmulas adultas. Todo eso vas a saber aquí en este curso qué es una solución salina, qué es un lactato Terringer, qué es un dextrosa, para qué sirven cada tipo de soluciones, a qué paciente se les puede vender, qué es un medicamento o cuáles son los medicamentos que se venden con receta médica y cuáles son los medicamentos de venta libre. Eso es importante que sepan, que tengan conocimiento, y todo eso nosotros lo brindamos. Para despedirnos, recuerden, la mejor y más eficiente farmacia está dentro de tu propio sistema. Ha sido un placer haberles compartido esta clase. Cuídense, nos vemos pronto.